Bienvenido a Audio Mentors. Este canal ha sido creado con una sola intención: compartir contigo conocimientos que puedan transformar tu vida. No estamos aquí para entretenerte con frases bonitas o motivaciones pasajeras. Estamos aquí para entregarte herramientas reales, verdades que han sido probadas, y estrategias que han cambiado vidas. Si estás escuchando esto, significa que has decidido tomar el control de tu destino financiero. Y eso ya te coloca por encima del promedio. Este audiolibro, titulado La ruta secreta para crear riqueza desde cero, es un mapa, un camino que puedes recorrer sin importar tu punto de partida. No necesitas haber nacido en cuna de oro. No necesitas contactos poderosos. Todo lo que necesitas es determinación, disciplina, y el deseo auténtico de crear una vida diferente. Aquí no encontrarás promesas vacías ni recetas mágicas. Lo que vas a escuchar son secretos, perspectivas y mentalidades que los verdaderos generadores de riqueza han aplicado sin que el mundo se diera cuenta. Antes de empezar, quiero invitarte a que apoyes este canal. Audiomentores existe gracias a personas como tú, que valoran el conocimiento y lo comparten. Dale seguir, comparte este contenido con alguien que necesite escucharlo, y ayúdanos a llegar a más personas que, como tú, buscan despertar y avanzar. Ahora sí, prepárate. Estás por iniciar un viaje que puede cambiarlo todo. Capítulo 1. El despertar financiero que nadie te enseña. Durante años, nos han enseñado a pensar en el dinero como si fuera un simple recurso, un pedazo de papel que sirve para comprar cosas. Nos enseñan a buscar seguridad, un trabajo estable, una jubilación digna, y un techo donde dormir. Pero esa narrativa, aunque reconfortante, está diseñada para mantenerte atrapado. La verdadera riqueza no nace de seguir el camino que todos siguen. Nace del cuestionamiento. Nace del despertar. Lo primero que debes comprender es que el sistema en el que vivimos no fue hecho para que tú seas rico. De hecho, está estructurado para que tú seas funcional, que trabajes, que consumas, que pagues deudas, y que repitas ese ciclo durante toda tu vida. Si quieres crear riqueza desde cero, lo primero que debes hacer es romper esa programación. Y romperla no es algo cómodo. Romperla es doloroso, porque te obliga a reconocer que mucho de lo que creíste cierto, es mentira. La gente rica no piensa como la mayoría. No actúa como la mayoría. Y, definitivamente, no gasta su tiempo como la mayoría. Ellos no buscan dinero rápido. Ellos construyen activos. Ellos no trabajan por dinero. Hacen que el dinero trabaje para ellos. Este cambio de chip, esta ruptura interna, es el primer paso hacia la verdadera libertad financiera. Y aquí es donde muchas personas fallan. Quieren el resultado, pero no están dispuestas a pagar el precio del cambio mental. No están listas para dejar de vivir por impulso. No quieren renunciar a las pequeñas gratificaciones diarias que los mantienen pobres. La realidad es esta: si no cambias tu relación con el dinero, si no entiendes cómo funciona el juego, siempre serás una ficha más en el tablero de otros. Crear riqueza desde cero implica asumir que tú eres el responsable de tu realidad financiera actual. No es culpa del gobierno, de tus padres, ni de tu jefe. Es tuya. Esa aceptación es poderosa. Te convierte en dueño de tu destino. A partir de ese momento, cada decisión que tomes tendrá un peso distinto. Porque ahora ya sabes que cada gasto sin propósito, cada hora desperdiciada, cada miedo que evitas enfrentar, es una barrera entre tú y tu libertad económica. Este primer paso es interno. Es una transformación silenciosa. Nadie la ve, pero tú la sientes. Y cuando ocurre, todo empieza a alinearse. Tu atención cambia. Tus hábitos cambian. Tus prioridades cambian. Y, poco a poco, el mundo empieza a responder de forma distinta. No necesitas ser un genio para empezar este camino. Solo necesitas tener claro que lo que has hecho hasta ahora no te ha llevado al lugar que deseas. Y eso, por sí solo, ya es motivo suficiente para buscar otra ruta. Esta ruta. La ruta secreta. La que no se enseña en las escuelas. La que nadie te contó. Pero la que está ahí, esperándote, si decides tomarla. Aquí comienza tu despertar. No será fácil. Pero sí será transformador. Porque una vez que veas el juego como es, ya no podrás volver a jugar como antes. Capítulo 2. La trampa del ingreso fijo.
Cuando la mayoría de las personas habla de estabilidad financiera, casi siempre lo relacionan con tener un ingreso fijo. Un sueldo mensual, una nómina segura, algo que llega cada mes sin fallar. Suena bien, ¿verdad? Seguridad, tranquilidad, previsibilidad. Pero lo que nadie te dice es que esa seguridad viene con un costo oculto. Tu libertad. El ingreso fijo es una trampa disfrazada de estabilidad. Porque mientras crees que estás asegurando tu futuro, en realidad estás hipotecando tu tiempo y tu energía a cambio de una cantidad limitada de dinero que jamás será suficiente para alcanzar una verdadera riqueza. Y lo más peligroso es que te acostumbras. Te acostumbras a vivir con lo justo, a esperar el próximo cobro, a limitar tus sueños al tamaño de tu salario. La mayoría de las personas construyen su vida entera alrededor de ese ingreso fijo. Piden préstamos calculando cuánto podrán pagar con su sueldo. Eligen viviendas y estilos de vida que apenas se ajustan a lo que ganan. Y cada vez que tienen una mínima mejora en sus ingresos, aumentan sus gastos en lugar de invertir la diferencia. Es una rueda que no para, y que al final termina desgastándolos, vaciándolos emocionalmente y mentalmente. ¿Y qué pasa si un día ese ingreso fijo desaparece? ¿Qué pasa si la empresa cierra, si el jefe decide prescindir de ti, si ocurre una crisis económica que nadie vio venir? En ese momento se revela la verdad. No tenía seguridad, solo una ilusión de estabilidad. La verdadera seguridad no está en depender de una sola fuente de ingreso, sino en construir múltiples flujos, sistemas que te sigan generando valor incluso si tú no estás presente todo el tiempo. Los ricos no dependen de un solo check. No están a merced de un jefe ni del clima económico. Ellos entienden que el ingreso activo es una fase temporal. Sirve para arrancar, para sembrar. Pero no puede ser tu único plan. Si trabajas 8 horas al día por un salario fijo y no dedicas al menos una hora diaria a construir algo que te dé libertad, entonces estás cavando tu propia jaula. Pero salir de esa trampa no significa renunciar de golpe a tu empleo ni lanzarte al vacío sin paracaídas. Significa empezar a pensar como inversionista. Significa usar ese ingreso fijo como palanca, como trampolín. Cada sueldo puede ser una oportunidad de sembrar. Aprender una nueva habilidad, lanzar un pequeño proyecto, comprar un libro, tomar un curso, mejorar tu red de contactos. Cada centavo ahorrado con inteligencia puede ser una semilla que, bien cultivada, se transforme en libertad futura. La diferencia entre quienes crean riqueza y quienes se quedan atrapados está en cómo usan su tiempo libre. Unos lo usan para escapar, series, redes, distracción. Otros lo usan para construir, estudian, crean, prueban, fallan y aprenden. Porque saben que el verdadero juego se juega fuera del horario laboral. El que solo trabaja de 9 a 5 para otro, solo está construyendo el sueño de alguien más. El ingreso fijo puede ser una herramienta. Pero si te aferras a él como única solución, estarás firmando un contrato invisible con la mediocridad. Hay una vida más allá del salario. Una vida de propósito, de expansión, de creación. Pero solo la descubren quienes se atreven a cuestionar la narrativa tradicional y a empezar a caminar su propia ruta hacia la riqueza. Porque recuerda, no se trata solo de cuánto ganas, sino de qué haces con lo que ganas. Y, más importante aún, de quién te estás convirtiendo en el proceso. Capítulo 3. La mentalidad de abundancia se construye, no se hereda. Uno de los mayores mitos sobre la riqueza es que solo quienes nacen con una mentalidad privilegiada pueden alcanzarla. Como si la abundancia fuera un don genético o una herencia espiritual. Nada más lejos de la verdad. La mentalidad de abundancia no se hereda, se construye. Y como toda construcción, empieza por derribar lo que ya está edificado sobre cimientos débiles. Desde pequeños, muchos crecen rodeados de frases que parecen inofensivas, pero que condicionan profundamente su visión del mundo. El dinero no crece en los árboles, hay que trabajar duro para apenas sobrevivir, los ricos son egoístas. Más vale pobre pero honrado. Estas ideas se repiten como mantras silenciosos que moldean la forma en que pensamos, sentimos y actuamos frente al dinero. Y lo más peligroso es que ni siquiera somos conscientes de que están allí. Si has vivido rodeado de escasez, de preocupación constante por llegar a fin de mes, de padres que trabajaban sin descanso pero nunca prosperaban, es normal que tu mente haya asociado el dinero con sufrimiento o dificultad. Pero eso no significa que debas quedarte atrapado ahí. Reconocer la programación con la que fuiste criado es el primer paso para romperla. La mentalidad de abundancia es, en esencia,
una forma distinta de ver el mundo. Es entender que el dinero no es un recurso limitado que debe pelearse, sino una energía que fluye hacia quienes saben cómo canalizarla. Es dejar de ver oportunidades como escasas y empezar a crear tus propias puertas. Es pasar del no puedo permitírmelo al ¿cómo puedo generar lo necesario para conseguirlo? Ese simple cambio de pregunta abre un universo de posibilidades. Pero no se trata solo de pensar positivo o repetir afirmaciones vacías frente al espejo. La mentalidad de abundancia se refuerza con acción. Es un músculo que se entrena cuando tomas decisiones financieras inteligentes, cuando aprendes a invertir, cuando superas tu miedo a perder, cuando das sin esperar recibir, cuando te expones a escenarios que antes evitabas por miedo. Cada pequeño acto de crecimiento interno fortalece esa nueva forma de ver la vida. La escasez es ruidosa. Se manifiesta en forma de queja, de envidia, de crítica constante a quien tiene éxito. En cambio, la abundancia es silenciosa. No necesita gritar, porque se manifiesta en resultados. Quienes tienen esta mentalidad no viven comparándose, no se paralizan por el éxito ajeno, no toman decisiones desde el miedo. Tienen una certeza interior de que siempre habrá más, porque ellos mismos son fuente de creación. Es fundamental rodearte de entornos que refuercen esta nueva forma de pensar. Si pasas tiempo con personas que solo ven obstáculos, terminarás viéndolos tú también. Pero si te rodeas de personas que buscan soluciones, que crean, que crecen, que comparten, entonces tu visión se expandirá de forma natural. Las conversaciones cambiarán, tus referencias cambiarán, y con ellas cambiará tu vida. Tener una mentalidad de abundancia no significa negar la realidad ni vivir en fantasías. Significa enfrentar la vida con una actitud poderosa, donde tú decides ser el arquitecto de tus resultados. Porque la abundancia no es tener millones en el banco. Es saber que, aunque lo perdieras todo, tienes la capacidad de volver a crearlo. Esa confianza no se compra, se forja. Y empieza desde adentro. La ruta hacia la riqueza desde cero no comienza con una cuenta bancaria llena. Comienza con una mente entrenada para ver oportunidades donde otros ven límites. Una mente que no solo espera recibir, sino que también está dispuesta a aportar valor. Esa mentalidad no se construye de un día para otro, pero cada día puedes dar un paso hacia ella. Estás en el camino. Y si sigues caminando con intención, el resto del mundo no tendrá más opción que abrirte paso. Capítulo 4. El poder de crear valor antes de pedir dinero. Una de las lecciones más importantes y más ignoradas en el camino hacia la riqueza es entender que el dinero no se persigue, se atrae. Y para atraerlo, primero hay que entregar valor. Esa es la clave que separa a quienes siempre están corriendo detrás del dinero de aquellos a los que el dinero les sigue. Pero, ¿qué significa realmente crear valor? Y más importante aún, ¿cómo se hace desde cero? Crear valor no es un concepto abstracto ni reservado a grandes empresas o emprendedores con recursos. Crear valor significa resolver un problema, satisfacer una necesidad, hacerle la vida más fácil, más interesante o más placentera a alguien. Eso puede hacerse en cualquier contexto, desde alguien que diseña una app que ahorra tiempo, hasta quien ofrece una sonrisa auténtica en medio de una atención al cliente estresante. El valor está en lo que entregas, no en el tamaño de tu negocio. El error más común de quienes empiezan a construir riqueza es querer cobrar antes de entregar. Quieren ganar sin haber dado. Quieren el resultado sin haber sembrado. Pero el mercado no funciona así. El mercado recompensa a quien aporta. El dinero es simplemente un reflejo del impacto que generas en otros. Cuanto más valor aportas, más grande es el flujo que regresa hacia ti. Y aquí viene una gran revelación. No necesitas ser experto para empezar a crear valor. Solo necesitas observar, escuchar y estar dispuesto a servir. ¿Qué saben hacer tus manos, tu mente, tu corazón? ¿Qué problemas ves a tu alrededor que podrías ayudar a solucionar? ¿Qué conocimiento tienes por básico que parezca que podría ahorrarle tiempo o dinero a alguien más? Las oportunidades están por todas partes, pero no las verás si estás enfocado únicamente en lo que te falta. En cambio, cuando cambias el enfoque hacia lo que puedes ofrecer, algo en tu mente se enciende. Empiezas a notar detalles, conversaciones, patrones. Donde otros ven rutina, tú ves posibilidad. Ahí comienza tu transición de consumidor pasivo a creador activo. Y es importante decirlo, crear valor no significa trabajar gratis. Significa invertir primero en relaciones, en reputación,
en experiencia, en confianza. Puedes comenzar resolviendo problemas pequeños, ayudando en algo específico, compartiendo conocimiento sin esperar nada a cambio. Porque cada interacción es una semilla. Y tarde o temprano, esas semillas florecen. El mundo está lleno de personas pidiendo, dame una oportunidad, contrátame, ayúdame. Pero son pocos los que dicen, mira lo que puedo hacer por ti, esto es lo que aporto, así puedo mejorar tu vida. Y esos pocos son los que se vuelven indispensables. El dinero no es el objetivo, es el resultado. El resultado de una acción repetida, de una intención clara, de una vocación por servir mejor que los demás. Cuando creas valor, te vuelves necesario. Cuando eres necesario, el dinero fluye hacia ti. Es así de simple y así de profundo. La mayoría vive pidiendo permiso para prosperar. Tú no necesitas permiso. Solo necesitas convertirte en alguien que hace la diferencia. Si estás dispuesto a construir desde el valor, descubrirás algo poderoso, no importa si partes desde cero. Porque el cero es solo el punto de inicio. Y cuando empiezas desde el valor, el crecimiento es inevitable. Tal vez lento al principio, pero constante. Y más temprano que tarde, irreversible. El mundo está esperando lo que tú puedes aportar. Y no necesitas ser perfecto, solo auténtico, valiente y comprometido con tu proceso. Capítulo 5. ¿Cómo hacer que el dinero trabaje para ti y no al revés? Una de las trampas más grandes en las que caen millones de personas es dedicar toda su vida a trabajar por dinero, sin saber que existe otra realidad completamente distinta. Hacer que el dinero trabaje para ti. Esta idea, tan poderosa como poco enseñada, es uno de los principios fundamentales de quienes logran construir riqueza duradera. No se trata solo de ganar más, sino de entender las reglas del juego del dinero desde otro nivel. Trabajar por dinero es intercambiar tu tiempo por ingresos. Mientras más trabajas, más ganas. Pero hay un límite muy claro. Tu tiempo y tu energía son finitos. Solo puedes estar en un lugar a la vez. Solo puedes trabajar un número determinado de horas. Y si dejas de trabajar, dejas de ganar. Es un sistema que, aunque funcione, te mantiene atado. Incluso si te gusta lo que haces, estás atrapado en una fórmula que depende exclusivamente de tu esfuerzo diario. Ahora, cuando entiendes cómo hacer que el dinero trabaje para ti, cambias esa ecuación. En lugar de intercambiar tiempo por dinero, empiezas a usar tu dinero como una herramienta que genera más dinero. Es ahí cuando entras en el terreno de las inversiones, los activos y los ingresos pasivos. El dinero se convierte en tu empleado, no en tu amo. Y cuanto antes comprendas esto, antes cambiará tu vida. Pero no te equivoques. Lograr que el dinero trabaje para ti no es algo mágico ni inmediato. Requiere educación financiera, visión a largo plazo y, sobre todo, disciplina. Hay que romper muchos patrones mentales. Especialmente si creciste viendo a tus padres trabajar duro todos los días sin lograr libertad, la idea de que el dinero puede generarse sin estar presente puede parecerte irreal. Pero no lo es. Es totalmente real. Solo que no te lo enseñaron. Todo empieza con ahorrar. No para guardar el dinero bajo el colchón, sino para acumular capital que puedas poner a trabajar. Invertir no significa volverse millonario de la noche a la mañana ni apostar todo en una criptomoneda. Invertir es un hábito. Es entender cómo funcionan los activos, cómo generar rentabilidad, cómo diversificar riesgos. Puede ser en bienes raíces, en negocios digitales, en acciones, en fondos, en tu propio conocimiento. La clave está en aprender y actuar. Mientras más pronto empieces, más rápido el tiempo jugará a tu favor. Porque hay una fuerza invisible que trabaja en silencio y que los ricos conocen muy bien, el interés compuesto. Es el crecimiento que se acumula sobre sí mismo. Es lo que convierte pequeños esfuerzos constantes en resultados gigantescos. Y es lo que transforma a un inversionista paciente en una persona libre. Muchos creen que necesitan mucho dinero para empezar a invertir. Pero ese es otro mito. Lo que realmente necesitas es constancia y visión. No importa si comienzas con poco. Lo importante es comenzar. Porque mientras estás esperando el momento perfecto, hay otros que ya están construyendo su libertad. El secreto está en convertir tus ingresos activos en ingresos pasivos. En usar lo que ganas trabajando para crear fuentes que funcionen sin ti. Cuando logras esto, tu tiempo deja de estar secuestrado.
Puedes elegir. Puedes decidir si trabajas o no, si viajas o no, si creas o no. Y esa libertad no tiene precio. Muchos trabajan toda su vida para luego jubilarse con una pensión limitada. Pero tú puedes crear tu propia independencia mucho antes, si tomas las decisiones correctas hoy. Porque la verdadera riqueza no está solo en cuánto ganas, sino en qué haces con lo que ganas. Así que deja de trabajar solo por dinero. Aprende a hacer que el dinero trabaje para ti. Porque cuando eso sucede, dejas de vivir al día y empiezas a construir un futuro. Un futuro donde tú mandas y el dinero obedece. Y eso, amigo mío, es el verdadero poder. Capítulo 6. Rompiendo con la mentalidad de escasez. La mayoría de las personas no son pobres por falta de oportunidades, sino por una programación mental que les impide ver más allá de sus limitaciones actuales. Esa programación se llama mentalidad de escasez. Es un filtro invisible que distorsiona la percepción de la realidad y que, sin que lo notemos, guía nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestras acciones todos los días. Romper con esa mentalidad es el primer paso real hacia una vida de abundancia. Desde pequeños, muchos de nosotros fuimos bombardeados con frases como, eso no es para nosotros, el dinero no crece en los árboles, los ricos son codiciosos, con que alcance para vivir, está bien. Estas ideas, repetidas constantemente, se incrustan en lo más profundo de la mente. Y aunque queramos avanzar, es como tener un freno de mano mental que nos impide acelerar. El problema es que no basta con desear cambiar. Hay que reprogramar. La mentalidad de escasez se manifiesta de muchas formas. Aparece cuando sientes culpa por querer ganar más. Cuando te molesta ver a otros tener éxito. Cuando asumes que si alguien gana, otro debe perder. Cuando crees que todo es competencia, que no hay suficiente para todos, que el dinero es sucio o que tú no eres de esos que prosperan. Es un veneno silencioso que justifica la mediocridad y normaliza la resignación. Y lo más irónico es que las personas con mentalidad de escasez suelen ser las que más se esfuerzan. Trabajan duro, se sacrifican, lo dan todo, pero no avanzan. Porque no es una cuestión de esfuerzo físico, sino de dirección mental. Están construyendo sobre una base rota. Y mientras esa base no cambie, los resultados tampoco cambiarán. Entonces, ¿cómo se rompe con la mentalidad de escasez? Lo primero es volverse consciente. Observat. Escuchar tus pensamientos. ¿Cómo hablas del dinero? ¿Cómo reaccionas ante la riqueza ajena? ¿Qué sientes cuando te imaginas teniendo éxito? Esas reacciones emocionales son pistas. Te muestran las creencias que tienes grabadas sin siquiera saberlo. Después, hay que elegir nuevos pensamientos. No se trata de repetir afirmaciones vacías, sino de adoptar una nueva forma de ver el mundo. Una donde el dinero no es algo malo, sino una herramienta. Donde la riqueza no es escasa, sino expansiva. Donde tú no eres víctima, sino creador. Cada vez que eliges una perspectiva de abundancia, estás entrenando tu mente para vivir desde la posibilidad y no desde la limitación. La mentalidad de abundancia entiende que hay más que suficiente para todos. Que el éxito de otros no te quita nada, sino que te muestra lo que es posible. Q. Mientras más valor aportas, más recibes. Que pedir, ofrecer, negociar y crecer no son actos egoístas, sino necesarios. Que el mundo no es un juego de suma cero, sino un escenario de expansión constante. Claro, cambiar de mentalidad no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso diario. Es rodearte de personas que piensan diferente. Es consumir contenido que eleva tu visión. Es tomar decisiones que refuercen tu nueva identidad. Porque al final, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y si no cambias tu mente, seguirás viviendo la misma historia, aunque cambies de trabajo, de ciudad o de pareja. La pobreza mental es más peligrosa que la pobreza económica. Porque alguien con una mente entrenada puede salir de cualquier situación, pero alguien con una mentalidad de escasez puede sabotear incluso las mejores oportunidades. Y tú estás aquí para romper ese ciclo. No estás destinado a sobrevivir. Estás hecho para prosperar. Pero primero debes creerlo. Debes reclamar tu derecho a una vida plena, libre y abundante. Y esa vida empieza en tu mente. Capítulo 7. El poder de crear múltiples fuentes de ingreso. Uno de los secretos peor guardados entre las personas que han construido grandes fortunas es este.
nunca dependen de una sola fuente de ingreso. Mientras la mayoría vive con el ingreso que le da su empleo o su actividad principal, los verdaderos generadores de riqueza entienden algo fundamental. La seguridad financiera no viene de tener un buen sueldo, sino de tener múltiples entradas de dinero que funcionen en paralelo. Cuantas más fuentes de ingreso tienes, menos dependes de cualquier situación externa. Y cuanto menos dependes, más libertad tienes. Piénsalo un momento. Si toda tu vida económica depende de un solo flujo de dinero, estás en una posición muy frágil. Basta con que esa fuente falle para que tu mundo se desmorone. Eso le pasa a millones de personas que pierden su empleo o su negocio y, de la noche a la mañana, se enfrentan al abismo. No tienen un plan B. Pero si, en cambio, tienes varios canales funcionando al mismo tiempo, aunque no todos sean gigantes, puedes sostenerte incluso en tiempos difíciles. Esa es la magia de la diversificación. La buena noticia es que hoy, en esta era digital, las posibilidades para crear múltiples ingresos son casi infinitas. Ya no se trata solo de tener un segundo empleo. Se trata de activar activos digitales, proyectos paralelos, inversiones estratégicas o negocios automatizados. Puedes tener un ingreso principal y, al mismo tiempo, vender productos digitales, generar comisiones por afiliados, alquilar propiedades, crear un canal de contenido monetizado, invertir en dividendos o en criptomonedas con fundamentos sólidos. El abanico es amplio, y lo único que necesitas es estrategia y acción. Pero no se trata de hacer de todo al mismo tiempo. Ese es un error común. Lo inteligente es construir una fuente, estabilizarla, y luego pasar a la siguiente. Es un juego de construir sobre lo construido. Cada nueva fuente no reemplaza a la anterior, sino que se suma como una nueva pieza en tu sistema de riqueza. Lo importante es que cada flujo sea autosustentable, que puedas mantenerlo sin desgastarte, y que esté alineado con tus habilidades o intereses. Otra gran ventaja de tener múltiples fuentes de ingreso es que puedes experimentar sin poner en riesgo tu estabilidad. Si ya tienes una fuente que te da seguridad, puedes probar con ideas nuevas sin el miedo paralizante de fracasar. Esa libertad de experimentar es clave para innovar, crecer y encontrar oportunidades que ni siquiera sabías que existían. Muchas de las grandes ideas nacen así, desde un experimento que luego se vuelve algo enorme. Además, cada fuente de ingreso te entrena en una habilidad diferente. Una puede enseñarte sobre ventas, otra sobre marketing, otra sobre inversión, otra sobre liderazgo. Al final, no solo construyes riqueza, construyes una mentalidad empresarial, resiliente y flexible. Te vuelves una persona que no depende de un sistema, sino que crea su propio sistema. Y eso es lo que verdaderamente te diferencia. No importa en qué punto estés ahora. Incluso si hoy solo tienes una fuente de ingreso, puedes empezar a pensar en la siguiente. No necesitas miles de dólares para arrancar. Muchas de las grandes historias de riqueza comenzaron con poco capital pero con una mentalidad creativa. Lo importante es que empieces. Que salgas del molde tradicional donde solo hay una entrada y muchos gastos, y empieces a construir el modelo donde hay muchas entradas y cada vez más libertad. Cada nueva fuente es un paso más hacia tu independencia. Cada flujo que se activa es una semilla que puede florecer. Y cuando llegas al punto en el que tu vida no depende de una sola entrada, te das cuenta de lo poderoso que es haber tomado el control. Porque no solo se trata de dinero, se trata de poder elegir. Elegir cómo vives, con quién trabajas, dónde estás, qué haces. Y esa capacidad de elegir es, en realidad, la verdadera riqueza. Capítulo 8. Aprende a vender sin miedo. La habilidad que multiplica tu riqueza. Si hay una habilidad que separa a los que apenas sobreviven de los que prosperan, esa es la habilidad de vender. No importa si tienes un producto, un servicio, una idea o simplemente a ti mismo como profesional, si no sabes vender, estás limitando brutalmente tus oportunidades. Vender no es gritar ofertas ni manipular a las personas. Vender es conectar, es transmitir valor, es resolver problemas reales de forma efectiva. Y cuando aprendes a hacerlo sin miedo, tu vida empieza a cambiar. Muchas personas asocian la palabra vender con algo incómodo, invasivo o incluso deshonesto. Esto ocurre por las malas experiencias que todos hemos tenido con vendedores agresivos o insistentes. Pero lo cierto es que vender, en su esencia más pura, es un acto de servicio. Es decirle al otro, tengo algo que puede mejorar tu vida, y quiero mostrártelo.
Cambiar esta perspectiva es fundamental si quieres construir riqueza. Todo emprendedor exitoso, todo inversor hábil, todo líder influyente es, en algún nivel, un gran vendedor. Porque vender no solo ocurre en una tienda o en una página web. Vendes cuando haces una propuesta. Vendes cuando cuentas tu historia. Vendes cuando explicas tu visión. Cada vez que comunicas con intención, estás vendiendo algo. Así que aprender a hacerlo con claridad, seguridad y empatía no es opcional, es imprescindible. Ahora bien, el primer paso para vender sin miedo es entender tu valor. No puedes ofrecer algo en lo que no crees. Tienes que tener la certeza de que lo que ofreces transforma, ayuda o resuelve. Esa convicción interna es la que elimina la inseguridad. Porque cuando sabes que lo tuyo vale, no estás rogando por una venta, estás entregando una solución. Y esa seguridad se nota. Se siente. Se contagia. El segundo paso es conocer profundamente a quien tienes enfrente. Vender no es hablar de ti, es entender al otro. Sus deseos, sus miedos, sus obstáculos, sus objetivos. Cuanto más entiendes al otro, más preciso es tu mensaje. Ya no ofreces desde la improvisación, sino desde la empatía. Y cuando una persona siente que la entiendes, confía. Y donde hay confianza, hay posibilidad de venta. Además, vender hoy no es lo mismo que vender hace 20 años. El nuevo modelo ya no se basa en presionar, sino en educar. En generar contenido que aporte. En mostrar resultados. En contar historias. En crear comunidad. Hoy las personas compran cuando sienten que tú les puedes dar más que un producto, les puedes dar transformación. Y para eso necesitas presencia, consistencia y autenticidad. Pero el miedo a vender suele venir de heridas más profundas. El miedo al rechazo, a no gustar, a incomodar. Por eso vender también es una terapia. Porque te obliga a exponerte, a escucharte, a crecer. Te enfrenta a tus límites y al mismo tiempo, te da poder sobre ellos. Cada vez que haces una llamada, una presentación, una propuesta, estás fortaleciendo tu carácter. Y ese carácter es lo que te abrirá más puertas que cualquier diploma. También hay algo poderoso en entender que vender no es un evento aislado. Es un sistema. Un sistema que puedes mejorar, automatizar y escalar. Puedes crear embudos de venta, correos estratégicos, secuencias de contenido. Puedes usar la tecnología para multiplicar tu alcance. Así, no solo vendes una vez, sino que construyes un ecosistema que trabaja para ti. Incluso cuando duermes. Y hay algo más. Cuando aprendes a vender, puedes monetizar cualquier talento. Puedes convertir tu conocimiento en cursos. Tu experiencia en asesorías. Tu historia en libros. Tu habilidad en un negocio. Ya no dependes de que alguien te contrate, porque tú sabes cómo generar valor y cómo ofrecerlo. Esa es la esencia del emprendedor moderno. Del generador de riqueza. Vender es libertad. Y el día que dejes de temerle a esa palabra, verás cómo todo empieza a moverse a tu favor. Porque en un mundo saturado de opciones, quien sabe comunicar lo que tiene, tiene el poder. Y tú estás aquí para tenerlo. Capítulo 9 de Empleado a Creador. El salto mental que cambia tu economía. Durante años, nos han entrenado para pensar como empleados. Desde la escuela nos preparan para obedecer, para cumplir órdenes, para esperar instrucciones. Nos enseñan a seguir normas, a respetar jerarquías, a trabajar por un sueldo. Y aunque no hay nada malo con tener un empleo, quedarse atrapado en esa mentalidad es uno de los mayores bloqueos a la hora de construir riqueza. Porque la riqueza no nace de esperar, nace de crear. Y para eso, necesitas hacer un salto interno, dejar de pensar como empleado, y empezar a actuar como creador. Pensar como creador significa dejar de intercambiar tu tiempo por dinero y empezar a crear sistemas, productos o servicios que generen ingresos incluso cuando tú no estás presente. Significa dejar de ver el dinero como un premio que te dan por trabajar duro, y empezar a verlo como el resultado de aportar valor a gran escala. Es entender que tu economía no está limitada por tu currículum ni por tu puesto actual, sino por la forma en que piensas, decides y actúas. El problema es que el sistema te entrena para depender. Para que busques seguridad en lugar de libertad. Te premia cuando cumples horarios, cuando no haces demasiadas preguntas, cuando te ajustas al molde. Pero el mundo está cambiando. Y en esta nueva economía,
Las oportunidades no están en seguir órdenes, sino en romper esquemas. Los que más ganan no son los que más trabajan, sino los que mejor piensan. Y pensar como creador es una decisión. Un creador ve posibilidades donde otros ven obstáculos. Donde el empleado dice eso no me toca, el creador dice ¿cómo puedo hacerlo funcionar? Donde el empleado busca estabilidad, el creador busca impacto. Donde el empleado espera que otros le den respuestas, el creador se convierte en la respuesta. Es un cambio de postura frente al mundo. No esperas que te resuelvan, tomas el control. Pero no se trata solo de motivación. Se trata de empezar a actuar distinto. Un creador invierte en sí mismo. Aprende habilidades nuevas, explora ideas, lanza proyectos. No espera que todo sea perfecto antes de comenzar, porque entiende que la perfección paraliza. Prefiere avanzar con lo que tiene y ajustar en el camino. Y eso hace toda la diferencia, porque mientras otros dudan, él ya está construyendo. Además, un creador sabe que el fracaso no es el fin, sino parte del proceso. No se rinde ante el primer obstáculo. Sabe que cada caída le da datos, le enseña, le afina. Mientras el empleado teme equivocarse, el creador usa el error como materia prima. Esa resiliencia es la que convierte una simple idea en una fuente real de ingresos. Porque crear es insistir. Es aprender. Es evolucionar. Y lo más poderoso de todo es que ser creador no depende de un título ni de una inversión millonaria. Depende de tu mentalidad. Puedes comenzar desde cero, con lo que sabes, con lo que tienes. Puedes lanzar un servicio, abrir un canal, vender un producto, escribir, enseñar, ofrecer tu talento. El Internet ha democratizado las oportunidades. Ya no necesitas pedir permiso. Solo necesitas comenzar. Salir de la mentalidad de empleado no significa renunciar hoy a tu trabajo. Significa empezar a pensar diferente mientras estás allí. Significa usar tu tiempo libre para construir. Significa dejar de vivir solo para pagar cuentas y empezar a diseñar un camino hacia la libertad financiera. Porque cuanto más actúas como creador, más te acercas a un estilo de vida donde tú decides. Y eso es exactamente lo que significa crear riqueza desde cero. Pasar de esperar a provocar. De obediecer a liderar. De seguir un camino trazado a construir uno propio. El salto es interno. Es invisible al principio. Pero una vez que lo haces, ya no puedes volver atrás. Porque sabes que dentro de ti hay una capacidad enorme de generar, de transformar, de crecer. Y cada día que eliges crear, estás un paso más cerca de la vida que mereces. Capítulo 10. El poder de rodearte de las personas correctas. Uno de los elementos más invisibles, pero al mismo tiempo más poderosos, en el camino hacia la riqueza, es el entorno. No estamos hablando de suerte, ni de casualidades, ni de conexiones forzadas. Estamos hablando del círculo que te rodea, de las personas con las que compartes ideas, tiempo, energía y visión. Porque, aunque suene duro, no importa cuán talentoso seas o cuánto estudies, si estás rodeado de personas que no creen en crecer, que viven en la queja, en la escasez y en el miedo, tarde o temprano tu mente se contaminará con esa misma vibración. El ser humano es profundamente influenciable. Mucho más de lo que nos gusta admitir. Adoptamos hábitos, formas de hablar, perspectivas e incluso límites según lo que vemos repetido a nuestro alrededor. Es por eso que si estás rodeado de personas que no sueñan en grande, que se burlan de tus ideas, que viven atrapadas en trabajos que odian y que no se atreven a arriesgar, va a ser muy difícil que tú avances. No porque no puedas, sino porque tu subconsciente empezará a normalizar esa mediocridad como si fuera lo natural. Y ahí está el verdadero peligro. En cambio, cuando te rodeas de personas que ya están en el camino de construir riqueza, algo empieza a cambiar dentro de ti. No necessitas QT Jensen and todo. Basta con observar sus hábitos, su lenguaje, su energía. Comienzas a pensar diferente. A sentir que sí se puede. Que hay otra manera de vivir. Que no estás loco por querer más. Porque ver de cerca a alguien que lo logró, te demuestra que es posible. Y esa simple demostración es más valiosa que 1000 consejos teóricos. Este tipo de entorno no solo te inspira, también te desafía. Porque te obliga a salir de tu zona cómoda. A dejar de justificar tu estancamiento. A elevar tu nivel. No puedes seguir siendo el mismo cuando todos a tu alrededor están creciendo. Eso te empuja.
Te arrastra hacia arriba. Y aunque al principio puede dar miedo, es justamente ese miedo el que te indica que estás rompiendo límites internos. Ahora bien, muchas personas cometen el error de intentar cambiar su vida sin cambiar su entorno. Y luego se frustran porque no logran mantener el enfoque, ni la motivación, ni el progreso. Es como intentar correr con una mochila llena de piedras. Por eso es tan importante ser selectivo. No con arrogancia, sino con conciencia. Tú decides quién entra en tu espacio mental. Tú eliges si pasas tu tiempo con quien te resta o con quien te impulsa. Esa elección puede acelerar tu crecimiento o sabotearlo sin que te des cuenta. Y no se trata de abandonar a todos tus amigos o romper lazos con tu familia. Se trata de identificar cuáles relaciones suman, cuáles te inspiran, cuáles te abren la mente. Y buscar activamente entornos nuevos donde esas personas estén. Puede ser un grupo de emprendedores, un mentor, una comunidad en línea, un club de lectura, un curso, un evento. Hoy más que nunca es posible conectar con personas afines a tus metas, sin importar dónde estés. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que buscar esos espacios con intención. Además, cuando te rodeas de las personas correctas, también aparecen oportunidades que jamás habrías imaginado. Porque cuando compartes tu visión con alguien que también está construyendo, se activan sinergias. Nacen colaboraciones, ideas, proyectos. Se abren puertas. Y lo mejor, ya no tienes que avanzar solo. Empiezas a caminar acompañado de mentes que también creen, que también construyen, que también sueñan. Y eso multiplica tu energía. Recuerda esto, nadie construye riqueza en soledad. Incluso los grandes genios tuvieron entornos que los desafiaron, los guiaron, los sostuvieron. Así que no subestimes el poder de un buen círculo. No te acostumbres a la toxicidad, ni a la mediocridad, ni a la burla disfrazada de amistad. Tú mereces estar con personas que celebren tu crecimiento, que te reten a mejorar, que te recuerden quién puedes llegar a ser. Porque, como dicen por ahí, si eres el más inteligente en la sala, estás en la sala equivocada. Radiate BN. Cuida tu ambiente. Y verás cómo, poco a poco, tu realidad empieza a alinearse con la riqueza que estás destinado a crear. Capítulo 11. Los ingresos pasivos no son un mito, son una estrategia. Durante mucho tiempo, la idea de tener ingresos pasivos fue vista como una especie de sueño inalcanzable, casi como una utopía reservada solo para millonarios o gurús de Internet. La mayoría de las personas crecieron con la creencia de que solo se gana dinero trabajando duro, intercambiando tiempo por un sueldo, cumpliendo horarios y obedeciendo órdenes. Pero en el mundo actual, donde la información y la tecnología están al alcance de todos, pensar así es quedarse atrás. Los ingresos pasivos no son un mito. Son una estrategia. Y lo mejor es que cualquiera, empezando desde cero, puede construirlos. Un ingreso pasivo es aquel que sigue generando dinero incluso cuando no estás trabajando activamente. No significa que no requiera esfuerzo, ni que sea mágico. Significa que construyes algo que, una vez creado, puede seguir generando beneficios con poca o nula intervención constante. Y aquí está el secreto. La mayoría de los ingresos pasivos requieren primero una etapa de esfuerzo activo. Pero ese esfuerzo está enfocado en construir un sistema, no en mantener una rutina. Piénsalo de esta forma. Cuando escribes un libro y lo publicas, el trabajo duro está al inicio. Pero si el libro se vende, puede generarte ingresos durante años, incluso mientras duermes. Lo mismo ocurre si creas un curso en línea, si inviertes en bienes raíces que te generan rentas, si desarrollas un canal que monetiza contenido, si construyes una tienda digital automatizada, si programas una app, si inviertes en dividendos o criptomonedas con inteligencia. Las opciones existen, pero necesitas abrir la mente y actuar con estrategia. Lo primero que debes hacer para acercarte a los ingresos pasivos es cambiar tu mentalidad de trabajador por hora a creador de activos. Esto significa que, en lugar de buscar formas de ganar más por hora trabajada, debes preguntarte cómo puedes construir algo que funcione sin que tú estés presente todo el tiempo. Esta pregunta, por sí sola, puede revolucionar tu economía. Porque te obliga a salir de la trampa del tiempo limitado, y te empuja a pensar en escalabilidad, automatización y apalancamiento. Claro, al principio parecerá que trabajas más y ganas menos. Porque estás invirtiendo tiempo, energía y recursos en algo que aún no da frutos inmediatos.
Pero eso es exactamente lo que hace la diferencia entre quienes siguen atrapados en ciclos de sobrevivencia y quienes construyen libertad financiera. El ingreso pasivo no es rápido, pero es estable. No es mágico, pero es poderoso. Y si tienes la paciencia para construirlo, puedes lograr algo que el dinero por horas jamás te dará: libertad. Muchos se rinden antes de tiempo porque no ven resultados inmediatos. Pero eso ocurre porque siguen pensando como empleados. Están acostumbrados a recibir dinero al final de cada quincena. Y cuando se enfrentan a un modelo donde primero se construye y luego se cosecha, les entra ansiedad. Por eso debes prepararte mentalmente para la siembra. Entender que estás creando una estructura que puede darte beneficios durante años. Y que cada día invertido no es tiempo perdido, es capital sembrado. Además, construir ingresos pasivos no significa abandonar tu trabajo actual de inmediato. Puedes comenzar en paralelo. De hecho, muchos de los que hoy disfrutan de libertad financiera empezaron sus fuentes de ingreso pasivo mientras aún trabajaban en otro lugar. Aprovechaban las noches, los fines de semana, los ratos libres. Y con el tiempo, esa fuente secundaria se convirtió en su principal. No fue por suerte. Fue por visión. Lo más hermoso de los ingresos pasivos es que te permiten comprar tiempo. Tiempo para estar con tu familia, para viajar, para aprender, para crear, para ayudar, para vivir. Porque al final, el dinero no es el objetivo. La libertad sí. Y nada te da más libertad que tener dinero entrando incluso cuando decides no trabajar un día. Eso es lo que te permite ser dueño de tu vida, en lugar de estar a merced de un jefe, de un horario o de una rutina que detestas. Así que no compres la mentira de que los ingresos pasivos son solo para unos pocos. Son reales. Son posibles. Y si estás leyendo esto, es porque ya estás en el camino. Empieza a crear, a aprender, a probar. Usa tus talentos, tus conocimientos, tu experiencia. Crea algo que funcione sin ti. Planta la semilla hoy. Y mañana, cuando veas los frutos, entenderás por qué tanta gente que los construyó nunca quiso volver atrás. Capítulo 12. ¿Cómo vencer el miedo al riesgo y tomar acción real? El miedo al riesgo es, sin duda, uno de los mayores enemigos de la riqueza. Es esa voz silenciosa que susurra al oído frases como: ¿y si no funciona? ¿Y si pierdes todo? Mejor quédate donde estás, es más seguro. Y lo curioso es que muchas veces ese miedo no proviene de experiencias personales, sino de lo que nos han enseñado desde niños: que lo seguro es mejor, que arriesgar es para locos, que fallar es vergonzoso. Nos educaron para evitar el dolor, no para perseguir el crecimiento. Pero quien quiere construir riqueza real debe aprender a mirar el riesgo con otros ojos, no como una amenaza, sino como una herramienta. El riesgo no es el enemigo. La parálisis sí. Quedarte inmóvil esperando el momento perfecto, las condiciones perfectas, la validación de todos, eso sí es letal para tus sueños. Porque la riqueza no nace en la comodidad, nace en la acción. Y la acción, inevitablemente, trae consigo riesgo. Riesgo de fallar, de equivocarte, de perder. Pero también riesgo de ganar, de aprender, de crecer. Porque cada paso que das te expone a algo nuevo, y en ese espacio es donde ocurre la magia. Vencer el miedo al riesgo no significa no sentir miedo. Significa actuar a pesar de él. Significa que decides que tus sueños pesan más que tus temores. Que la posibilidad de crear algo grandioso vale más que la garantía de no sufrir. Y aquí hay una verdad incómoda: si no estás dispuesto a perder, tampoco estás listo para ganar. Porque el camino hacia la riqueza requiere valentía. Requiere tomar decisiones cuando no tienes todas las respuestas. Requiere invertir tiempo, dinero, energía, sin garantías absolutas. El error de muchos es pensar que el riesgo se elimina. Pero el verdadero secreto está en aprender a gestionarlo. ¿Cómo? Con información, con preparación, con mentoría, con experiencia. No se trata de lanzarte al vacío sin paracaídas, se trata de construir un paracaídas mientras te lanzas. Estudiar, observar, aprender de otros, ensayar en pequeño, medir los resultados. Eso es asumir riesgos inteligentes. Eso es ser un creador de riqueza consciente. También es clave entender que hay dos tipos de dolor: el dolor del riesgo y el dolor del arrepentimiento. Uno es temporal y trae crecimiento. El otro dura toda la vida y deja vacío.
Muchas personas llegan a viejas preguntándose qué habría pasado si hubieran empezado ese negocio, si hubieran invertido en aquel momento, si se hubieran atrevido a vivir a su manera. Y ese que habría pasado pesa más que cualquier error que podrían haber cometido. Porque nada duele más que una vida no vivida por miedo. Además, el miedo al riesgo muchas veces es solo una ilusión. Es una proyección de escenarios negativos que aún no han ocurrido, pero que la mente alimenta constantemente. Y si no detienes esa narrativa interna, te conviertes en tu propio saboteador. Por eso, una estrategia poderosa es rodearte de historias reales de personas que se arriesgaron. Leer biografías, escuchar entrevistas, conectarte con emprendedores. Porque cuando ves que otros lo hicieron, algo en ti cambia. Sientes que tú también puedes. Y eso debilita el miedo. Otra herramienta poderosa es pasar a la acción de forma inmediata, aunque sea en pequeño. ¿Quieres lanzar un producto? Haz una versión mínima y pruébala. ¿Quieres invertir? Comienza con una cantidad que puedas perder. ¿Quieres hablar en público? Haz un vídeo corto y públicalo. Cada pequeño paso reduce el poder del miedo. Porque el miedo se alimenta de inacción. Pero una vez que actúas, te das cuenta de que no era tan grave. Y eso te da impulso para ir por más. Recuerda que nadie construye riqueza en terreno completamente firme. Siempre habrá dudas, variables, incertidumbre. Pero lo que distingue a los que avanzan es que aceptan eso como parte del juego. No buscan seguridad, buscan propósito. No esperan garantías, crean posibilidades. Y cuando el propósito es claro, el miedo se vuelve pequeño. Porque ya no estás actuando solo por dinero, sino por la vida que quieres construir, por la libertad que anhelas, por el legado que quieres dejar. Así que si el miedo al riesgo te ha detenido hasta hoy, míralo de frente. Agradécele por intentar protegerte, pero no le des el timón. Two decides El Rumbo. Y si decides caminar hacia la riqueza, tendrás que tomar decisiones que incomodan. Pero también tendrás la oportunidad de experimentar una vida que muy pocos se atreven a vivir. Y eso, amigo, lo cambia todo. Capítulo 13. La clave está en multiplicar, no solo en ahorrar. Desde pequeños, la mayoría de nosotros fuimos entrenados con una idea repetida hasta el cansancio. Ahorra, guarda, no gastes. Y aunque ahorrar puede ser una herramienta útil en ciertos contextos, no es el camino hacia la riqueza. De hecho, en el mundo moderno, donde la inflación devora lentamente el valor del dinero quieto, aferrarse únicamente al ahorro puede ser más perjudicial que beneficioso. La verdadera riqueza no se construye acumulando, sino multiplicando. No se trata de esconder el dinero debajo del colchón, sino de ponerlo a trabajar. Imagínate que tienes $1000. Puedes guardarlos en una cuenta bancaria que apenas te dé unos pocos centavos al año. O puedes invertirlos en una herramienta de aprendizaje, en una plataforma digital, en un producto mínimo viable, en acciones, criptomonedas, o en algo que te permita hacer que ese dinero produzca más dinero. Y ahí está la diferencia entre quien camina hacia la libertad financiera y quien se aferra a la falsa seguridad de lo intocable. El ahorro, por sí solo, no crea riqueza. Es apenas el primer paso para luego multiplicar. Los ricos no se obsesionan con ahorrar cupones de descuento ni con dejar de tomar café. Se obsesionan con hacer crecer su capital. Se hacen preguntas como, ¿dónde puedo colocar mi dinero para que me dé un retorno mayor? ¿Cómo puedo escalar esta idea? ¿Qué sistema puedo automatizar que me dé ingresos mientras duermo? Esa mentalidad es lo que realmente marca la diferencia. Porque mientras unos cuentan centavos, otros cuentan oportunidades. Y los que ven oportunidades terminan multiplicando lo que tienen. Eso no quiere decir que debas gastar sin sentido o lanzarte a invertir sin saber lo que haces. No se trata de reemplazar el ahorro por la impulsividad. Se trata de adquirir inteligencia financiera. De aprender a evaluar riesgos, de entender los mercados, de estudiar los movimientos, de leer entre líneas. Se trata de dedicar tiempo a aprender a multiplicar, tal como aprendiste a sumar y restar cuando eras niño. La única diferencia es que ahora esa habilidad puede cambiar tu vida entera. Y aquí es donde muchos se frenan, porque creen que multiplicar el dinero es algo reservado para economistas, banqueros o genios financieros. Pero nada más lejos de la verdad. Multiplicar el dinero es un arte que se aprende, como tocar un instrumento o hablar un idioma. Comienza con pasos pequeños, con errores, con ajustes, con pruebas.
Pero a medida que avanzas, tu confianza crece, y también tus resultados. Porque el dinero, como cualquier energía, responde a quien sabe dirigirlo. Uno de los grandes errores que muchas personas cometen es guardar dinero sin propósito. Tienen algo ahorrado y sienten orgullo de ello, pero no tienen idea de qué harán con eso. El dinero sin propósito es dinero dormido. Y lo dormido se estanca. Lo que necesitas es claridad. ¿Ese dinero lo vas a usar para invertir en un negocio? ¿Para crear un activo digital? ¿Para comprar una herramienta que te ahorre tiempo o te permita producir más? Cada centavo debería tener una tarea asignada, un destino, una misión. Además, cuando te enfocas en multiplicar, algo cambia en tu forma de ver la vida. Dejas de tenerle miedo a gastar si sabes que lo que estás pagando es una inversión en crecimiento. Dejas de ver el dinero como algo escaso y empiezas a tratarlo como una herramienta de expansión. Y eso, sin duda, afecta tu autoestima, tu visión de futuro y tu manera de relacionarte con el mundo. Porque ya no te sientes víctima de tus ingresos. Te conviertes en el arquitecto de tu abundancia. No es casualidad que los millonarios sigan comprando empresas, invirtiendo en startups, lanzando nuevos proyectos, aun cuando ya tienen suficiente para vivir varias vidas. No es codicia. Es comprensión profunda de cómo funciona el juego del dinero. Entienden que la riqueza no es tener mucho dinero guardado, es tener sistemas que lo hagan crecer constantemente. Porque al final, el dinero guardado se agota, pero el dinero multiplicado se regenera. Así que si estás empezando desde cero y tienes poco, no te obsesiones con acumularlo sin sentido. Enfócate en cómo hacer que ese poco se convierta en más. Aprende, experimenta, equivócate, pero nunca te detengas. Porque en el juego de la riqueza, el movimiento lo es todo. Y los que se atreven a mover su dinero con sabiduría, son los que terminan construyendo libertad. La clave está en multiplicar, no solo en ahorrar. Y tú ya estás en camino. Capítulo 14. La importancia de construir algo propio en lugar de depender de otros. En un mundo donde gran parte de la población vende su tiempo por dinero, la mayoría vive en una constante sensación de inestabilidad. Trabajos que parecen seguros un día, pueden desaparecer al siguiente. Empresas que parecían eternas, pueden quebrar o prescindir de ti sin previo aviso. Y en medio de ese sistema frágil, muchas personas ponen su futuro en manos ajenas. Esperan que el jefe les suba el sueldo, que el gobierno les ofrezca ayuda, que el sistema se mantenga estable. Pero la verdadera libertad financiera y emocional comienza cuando decides construir algo propio. Construir algo propio no significa necesariamente crear una gran empresa con oficinas y empleados. Significa desarrollar una fuente de ingresos que dependa de ti, de tus habilidades, de tu visión y tu capacidad de resolver problemas. Puede ser un negocio digital, un producto que vendas, una marca personal, una comunidad, un servicio único. Lo importante es que sea algo que tú controles, algo que puedas escalar, moldear y mejorar con el tiempo. Porque en ese acto de creación es donde se gesta la verdadera independencia. Cuando dependes de otros para generar ingresos, tu techo está definido por sus límites. Pero cuando tú creas, decides cuánto vale tu trabajo, cuánto tiempo inviertes, qué dirección tomas. Esa sensación de autonomía no solo te empodera, sino que despierta partes de ti que quizás nunca habías explorado: la creatividad, la estrategia, la resiliencia, la visión de largo plazo. Empiezas a pensar como dueño, no como empleado. Y esa mentalidad lo cambia todo. Muchos evitan construir algo propio porque temen al fracaso. Piensan que es mejor lo conocido, lo seguro. Pero no se dan cuenta de que lo seguro también tiene un precio. El de tus sueños, el de tu tiempo, el de tu libertad. El miedo a fracasar ha sido el freno más poderoso que ha detenido a millones de personas de crear grandes cosas. Pero si observas a quienes han alcanzado la riqueza real, notarás un patrón. Todos, sin excepción, se atrevieron a comenzar. Aún sin saberlo todo, aún con dudas, aún con recursos limitados. Comenzaron. Y es que construir algo propio es un acto de fe en ti mismo. Es confiar en que tienes algo valioso para ofrecer al mundo. Es entender que puedes fallar, pero también puedes aprender y volver a intentarlo. Es saber que cada paso que das te acerca a una versión más libre y poderosa de ti. Porque incluso cuando las cosas no salen como esperabas, sigues ganando experiencia, habilidades, contactos, perspectiva. Todo eso es capital,
aunque no lo veas reflejado de inmediato en tu cuenta bancaria. Además, estamos en una era donde construir algo propio nunca fue tan accesible. Tienes acceso a Internet, herramientas gratuitas, plataformas globales, redes sociales, audiencias que buscan contenido, productos, ideas. Hoy puedes montar un negocio desde tu habitación, lanzar un curso, vender un ebook, ofrecer un servicio online. No necesitas grandes inversiones. Necesitas claridad, consistencia y coraje. Y eso está al alcance de cualquiera que decida dejar de depender y comenzar a crear. Construir algo propio también transforma tu manera de ver el trabajo. Ya no lo ves como un intercambio de horas por dinero, sino como una forma de aportar valor. Te enfocas en servir, en resolver problemas, en ofrecer algo que ayude a otros. Y cuando haces eso de forma auténtica y constante, el dinero llega como consecuencia natural. Porque el mercado recompensa a quienes aportan valor, no a quienes solo buscan sobrevivir. Tener algo propio te da algo más poderoso que el dinero. Te da opciones. Opciones para elegir cuándo trabajar, con quién, en qué lugar. Opciones para decir no a lo que no resuena contigo. Opciones para crear un estilo de vida alineado con tus valores. Y eso no tiene precio. Porque la riqueza no es solo un número, es la posibilidad de vivir bajo tus propias reglas. Así que si todavía estás esperando el momento perfecto para empezar, déjame decirte algo. Ese momento no va a llegar. Comienza ahora, con lo que tienes, desde donde estás. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas dar el primer paso y comprometerte con el proceso. Construir algo propio es la decisión más importante que puedes tomar si quieres dejar de sobrevivir y empezar a vivir con propósito. Y cuanto antes lo hagas, más cerca estarás de esa libertad que tanto deseas. Capítulo 15. El juego mental detrás de la riqueza. Antes de que la riqueza se manifieste en la realidad, primero tiene que construirse en la mente. No importa cuánto sepas de negocios, inversiones o marketing, si tu mente está programada para la escasez, el miedo o el autosabotaje, te bloquearás a ti mismo en cada intento. Por eso, los millonarios que han empezado desde cero insisten en que el juego del dinero se gana desde adentro hacia afuera. Es un juego mental. Y quien no lo entienda, está condenado a repetir patrones de pobreza sin entender por qué. Desde pequeños nos llenan de creencias que, sin quererlo, nos programan para limitarnos. El dinero no crece en los árboles, los ricos son avaros, mejor pobre pero honrado. Estas frases, repetidas una y otra vez, van formando una idea subconsciente que asocia al dinero con peligro, culpa o corrupción. Y sin darnos cuenta, crecemos con una visión distorsionada que nos aleja de la abundancia. Por eso, uno de los pasos más importantes para crear riqueza desde cero es limpiar tu mente de esas creencias heredadas y reemplazarlas por pensamientos de posibilidad, responsabilidad y expansión. Tener una mentalidad rica no significa pensar en lujos o extravagancias. Significa pensar en oportunidades, en soluciones, en crecimiento. Significa creer que puedes aportar valor al mundo y ser recompensado por ello. Significa dejar de pensar en cuánto cuesta algo y empezar a preguntarte cuánto puedes ganar o aprender si inviertes en ello. Es pasar del no puedo al ¿cómo puedo? Es cambiar el enfoque de los problemas a las posibilidades. Esa es la diferencia entre quien crea riqueza y quien solo sueña con ella. El dinero es un amplificador. No cambia a las personas, simplemente revela quiénes son en realidad. Si tienes una mente generosa, empática y creativa, el dinero te permitirá ampliar ese impacto. Pero si tu mente está dominada por la carencia, el miedo o la envidia, el dinero será un peso, no una bendición. Por eso, trabajar en tu interior es más poderoso que cualquier estrategia externa. Porque tu mundo exterior es el reflejo directo de tu mundo interno. La visualización, por ejemplo, es una herramienta que muchos millonarios usan en silencio. No porque sea mágica, sino porque entrena a la mente para enfocarse, para identificar oportunidades, para actuar con decisión. Visualizar tu éxito no es fantasear, es ensayar mentalmente la realidad que deseas crear. Y cuando lo haces con constancia, tu mente empieza a actuar como si ya fuera posible, y eso cambia la forma en que te mueves, hablas, eliges y decides. Otro punto clave del juego mental es cómo te hablas a ti mismo. Te tratas como alguien capaz, valioso, determinado. O te repites que no eres lo suficientemente bueno, que es muy tarde, que no tienes lo necesario.
Tus pensamientos son instrucciones para tu cerebro. Si le das órdenes negativas, actuará en consecuencia. Pero si lo alimentas con convicción, con visión y con dirección, empezará a trabajar a tu favor. El miedo también es un jugador importante en esta partida. El miedo al fracaso, al rechazo, a la crítica. Pero quienes logran riqueza desde cero no son quienes no sienten miedo, sino quienes deciden actuar a pesar de él. El coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de que tus sueños valen más que tus excusas. Y ese tipo de pensamiento se entrena, como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Tener una mentalidad rica también implica asumir responsabilidad total por tu vida. Dejar de culpar al sistema, a tus padres, a la economía o a la suerte. Mientras sigas culpando, te estás quitando poder. Pero cuando decides que tú eres el creador de tus resultados, recuperas el control. Y desde ese lugar, puedes construir lo que sea, porque ya no dependes de factores externos para avanzar. La diferencia entre los que logran riqueza y los que no, rara vez está en la inteligencia o en las oportunidades. Está en la mentalidad. Y lo mejor de todo es que eso se puede cambiar. No importa cómo hayas pensado durante los últimos 20, 30 o 50 años. Lo que importa es lo que decidas pensar a partir de hoy. Porque ese cambio interno será el primer paso hacia un cambio externo duradero. El juego de la riqueza comienza en tu mente. Y mientras no lo domines allí, te sabotearás sin saberlo. Pero si lo conquistas, todo lo demás se acomoda. Porque cuando tu mente está alineada con la abundancia, no hay obstáculo externo que pueda detenerte. Capítulo 16. El poder de las decisiones que tomas en silencio. La mayoría de las personas busca grandes momentos para justificar sus fracasos o sus logros. Esperan eventos espectaculares, oportunidades visibles, giros drásticos en su vida. Pero la verdadera riqueza, la que se construye desde cero y perdura, no nace en medio del ruido. Se forja en el silencio. En esas decisiones que tomas cuando nadie te ve. En los hábitos que eliges mantener cuando no hay nadie a quien impresionar. En el esfuerzo que haces cuando podrías elegir la comodidad. Es en ese espacio íntimo donde se define si estás construyendo tu camino hacia la libertad o si estás repitiendo el ciclo de siempre. Las personas exitosas no necesariamente toman decisiones más inteligentes, sino decisiones más conscientes. Saben que cada elección, por pequeña que parezca, tiene una consecuencia. Y que si repiten elecciones valientes una y otra vez, incluso en los días difíciles, el resultado será inevitablemente grande. No se trata de tener suerte. Se trata de decidir, día tras día, que no vas a rendirte, que vas a seguir aprendiendo, que vas a seguir creando aunque nadie te aplauda. Ese tipo de disciplina silenciosa es lo que transforma vidas. Piensa en esto. ¿Qué haces cuando nadie te observa? ¿Cómo reaccionas cuando podrías rendirte fácilmente y nadie se enteraría? ¿Qué eliges comer, leer, decir o pensar cuando no tienes público? Ahí es donde se mide tu verdadera dirección. Porque el ruido externo puede engañar, pero tus decisiones en la intimidad son las que delinean tu destino. Puedes proclamar que quieres ser rico, libre o exitoso, pero si en el silencio eliges lo fácil, lo cómodo o lo conocido, estás tomando una decisión en contra de ti mismo. Muchos subestiman el poder de la consistencia. Quieren cambios rápidos, visibles, inmediatos. Pero no entienden que las raíces profundas crecen sin hacer ruido. Y es precisamente en esos momentos en los que podrías procrastinar y decides actuar, en los que podrías quejarte y eliges agradecer, en los que podrías conformarte y eliges arriesgarte. Ahí es donde estás creando una versión de ti mismo capaz de sostener riqueza verdadera. Nadie va a aplaudirte por las horas de lectura que hiciste en soledad. Nadie va a felicitarte por las noches en las que rechazaste salir para avanzar un poco más en tu proyecto. Nadie va a notar las veces que tuviste miedo pero decidiste intentarlo de todos modos. Pero todo eso suma. Todo eso deja huella. Porque el mundo no premia tus intenciones, premia tus acciones. Y las acciones más importantes suelen ser las que no compartes en redes sociales. La vida está llena de bifurcaciones silenciosas, ver una serie o estudiar. Comprar algo que deseas o invertir en lo que necesitas. Culpar al entorno o hacerte cargo. Cada pequeña elección está creando una dirección. Y la suma de esas direcciones te lleva, con el tiempo, a una realidad completamente distinta a la de quienes optan por lo fácil o por lo popular.
El verdadero poder no se grita, se vive. En el camino hacia la riqueza, habrá muchas decisiones internas. Algunas serán dolorosas. Tendrás que soltar relaciones que ya no suman, rechazar distracciones disfrazadas de oportunidades, tolerar la incertidumbre mientras todos parecen ir más rápido. Pero esas renuncias temporales te darán resultados permanentes. Porque todo lo que dejas atrás para avanzar hacia tu propósito, eventualmente regresa multiplicado. Y aunque parezca que nadie lo nota, el universo sí lo nota. Las oportunidades llegan a quienes están preparados para recibirlas. Y la preparación no es solo conocimiento, es carácter. Es ese fuego interno que te dice, aunque hoy no vea resultados, estoy sembrando para mañana. Es esa confianza silenciosa que te permite avanzar cuando otros se detienen. Porque la verdadera fe no necesita testigos. Entonces, empieza a honrar cada decisión que tomas cuando estás solo. Empieza a respetar ese instante en el que puedes elegir quedarte como estás o moverte hacia quien puedes ser. Porque no necesitas hacer ruido para transformar tu vida. Solo necesitas tomar decisiones firmes en el silencio, y hacerlo tantas veces como sea necesario hasta que el mundo escuche, no tus palabras, sino tus resultados. Capítulo 17. El cierre silencioso de un camino poderoso. Llegamos al final de este viaje, pero no al final de tu historia. Porque la ruta secreta para crear riqueza desde cero no es un destino al que se llega, sino una transformación que ocurre dentro de ti. A lo largo de este recorrido, has descubierto que la riqueza no es un número en una cuenta bancaria, sino una manera de vivir, pensar y actuar. Que el verdadero poder no está en lo que posees, sino en la identidad que construyes para alcanzar lo que deseas. Y que el silencio en el que nacen las decisiones más importantes es, en realidad, la voz más fuerte del cambio. Ahora sabes que nadie va a venir a rescatarte. Que no necesitas esperar el momento perfecto, el contacto correcto ni la suerte divina. Lo que necesitas ya está en ti. Siempre lo estuvo. Lo que faltaba era recordarlo, activarlo, y tener el coraje de sostenerlo. Porque sí, crear riqueza desde cero es posible, pero no es un camino para los impacientes. Es un camino para quienes están dispuestos a conocerse, a romper sus moldes, y a dejar atrás una vida que ya no representa su visión. Es probable que sigas encontrando dudas, tropiezos y momentos de cansancio. Y está bien. Lo importante no es no caer, sino tener claro por qué te levantas. Porque cuando tienes un propósito fuerte, el cansancio no te detiene, te reordena. Cuando tienes una visión clara, los obstáculos se convierten en escalones. Y cuando tienes una decisión tomada, ningún comentario externo puede hacerte retroceder. Riqueza también significa tener tiempo. Tiempo para ti, para los tuyos, para hacer lo que amas sin mirar el reloj. Riqueza significa no depender de un jefe, de un horario o de un salario que apenas alcanza. Riqueza significa poder elegir. Y ese poder empieza en tu mente, en tus hábitos, en tu compromiso. No hay recetas mágicas, pero sí hay rutas probadas. Esta que acabas de recorrer, es una de ellas. Tal vez ahora te sientas inspirado, motivado, listo para actuar. Y eso está bien. Pero lo más importante será lo que hagas en los próximos días, cuando esa emoción empiece a bajar y tengas que elegir entre seguir igual o dar el paso incómodo. Porque ahí es donde muchos se quedan. Creen que leer, escuchar o aprender es suficiente. Y no lo es. La transformación ocurre cuando aplicas. Cuando sales al mundo con una nueva actitud, cuando te atreves a intentar aunque no tengas garantías, cuando entiendes que la única seguridad es confiar en ti. Has despertado una nueva versión de ti mismo. Y aunque a veces dudes o te sientas solo en este proceso, debes saber que no estás solo. Hay miles, millones de personas en el mundo que también están caminando hacia su libertad. Algunos más adelante, otros apenas empezando, pero todos conectados por el mismo deseo. Vivir una vida diseñada por ellos, no impuesta por el sistema. Este es tu momento. No el próximo lunes, no el próximo año, no cuando todo esté perfecto. Ahora. Porque cada minuto que dejas pasar es un paso más lejos de tu versión más poderosa. Y cada paso que das, por pequeño que parezca, es una señal al universo de que estás listo. Nadie lo hará por ti, pero tú puedes hacerlo por ti y por todos los que vendrán después de ti, inspirados por tu ejemplo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por atreverte a escuchar lo que muchos ignoran.
Gracias por permitir que este libro te acompañe en una parte tan importante de tu historia. Y si en algún momento este contenido te ayudó, te movió o te iluminó, te invito a apoyar el canal de Audiomentores. Porque juntos podemos seguir despertando mentes, construyendo rutas, y creando una comunidad de personas que no aceptan una vida común, porque saben que están hechos para algo más grande. Apoya el canal de Audiomentores. Este proyecto nace con el propósito de llevar conocimiento transformador a miles de personas como tú, que buscan crecer, despertar y conquistar su libertad. Cada reproducción, cada suscripción, cada comentario o recomendación ayuda a que este mensaje llegue más lejos. Porque cuando compartes lo que te transforma, te conviertes en un faro para otros que aún están en la oscuridad. Tu apoyo permite que sigamos creando más libros, más audiocontenidos, más herramientas que pueden cambiar vidas. No es solo un canal. Es una comunidad que está cambiando su destino, una decisión a la vez. Gracias por escuchar, por creer, y por ser parte de esto. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, la riqueza real empieza por dentro. Gracias, de corazón. Audio Mentors.